Dicen que viví 365 años, pero lo que pocos entienden es que el tiempo dejó de tener sentido el día que el cielo se abrió ante mí. Mi nombre es Enoc, séptimo desde Adán. Nací en una generación que había comenzado a olvidar a su creador. La tierra era fértil, los hombres eran fuertes, pero algo invisible estaba cambiando en el corazón humano. Yo lo sentía. Mientras otros construían, comerciaban y se multiplicaban, yo caminaba. Caminaba al amanecer cuando el aire todavía estaba limpio. Caminaba al atardecer cuando el cielo ardía en tonos de fuego. Y en ese silencio, hablaba con Dios. No era una voz que todos pudieran oír. No era un trueno ni un terremoto. Era una certeza, una presencia. Y esa presencia me mostraba que algo estaba por romperse. La corrupción no comenzó con violencia visible. Comenzó en lo oculto, en decisiones pequeñas, en deseos torcidos, en corazones que dejaron de buscar la luz. Yo no era perfecto, pero buscaba. Y en esa búsqueda, fui encontrado. Una noche, mientras el mundo dormía, el aire se volvió denso. El cielo parecía más profundo de lo normal. Sentí que el límite entre la tierra y lo invisible se adelgazaba. Entonces los vi, seres luminosos, no como hombres, no como bestias, diferentes. Mi cuerpo tembló, pero mi espíritu entendió. Había sido llamado. No sabía entonces que lo que estaba por revelarse cambiaría para siempre la historia de la humanidad, porque lo que yo iba a presenciar no era solo una visión del futuro, sino la raíz del mal que estaba creciendo en mi generación. Me dijeron que debía escribir, que debía observar, que debía advertir, y así comenzó mi viaje. Fui llevado más allá de las nubes, más allá de las montañas, más allá de todo lo que mis ojos humanos podían comprender. Pero antes de mostrarme los secretos del cielo, debía entender la caída que había comenzado en la tierra, porque no fueron los hombres los primeros en rebelarse, fueron los vigilantes. Y lo que hicieron desató una corrupción que aún resuena en la memoria del mundo. Y eso es lo que voy a contarte ahora. Lo que voy a revelarte no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. Me fue mostrado el monte Hermón, alto, silencioso, antiguo. Allí descendieron ellos, 200. No cayeron como meteoros ardientes, no irrumpieron con estruendo. Bajaron con decisión, con voluntad propia, y lo hicieron juntos, porque sabían que lo que estaban por hacer no tenía retorno. Los llamaban vigilantes. Su propósito original era observar, custodiar, servir, pero observaron demasiado. Miraron a las hijas de los hombres y desearon. Ese fue el inicio. Recuerdo el momento en que su líder, Semiaza, habló. Temía que, si actuaba solo, cargara con toda la culpa. Así que hicieron un pacto, un juramento sellado entre ellos. Si uno caía, caerían todos. Y descendieron. Se unieron a mujeres humanas. No fue una metáfora, fue una transgresión real. El límite entre lo celestial y lo terrenal fue quebrado. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes, no solo en tamaño, sino en violencia. Consumían todo a su paso. Cuando la tierra ya no pudo sostenerlos, comenzaron a devorar lo que encontraban. Animales, cosechas, incluso hombres. Pero el daño no fue solo físico. Los vigilantes enseñaron secretos que la humanidad aún no estaba preparada para manejar. Azazel enseñó el arte de la guerra, cómo forjar espadas, cómo fabricar armaduras, cómo transformar el metal en instrumento de muerte. Otros enseñaron hechicería, encantamientos, astrología, conocimiento de estrellas que desviaban el corazón del creador. Incluso enseñaron el uso de cosméticos y adornos para despertar vanidad y manipulación. La corrupción se extendió como fuego en campo seco. Lo que debía ser crecimiento se convirtió en decadencia. Lo que debía ser vida se transformó en opresión. Y yo lo veía. Me fue mostrado como la violencia cubría la tierra, como el clamor de los inocentes ascendía. No era un simple pecado humano, era una invasión. La creación misma gemía. Entonces comprendí que mi llamado no era solo observar, sino advertir. Pero antes de hablar, debía escuchar la sentencia. Porque cuando el cielo observa una rebelión, el cielo responde. Y lo que estaba por ocurrir no sería una simple corrección, sería juicio. Cuando la corrupción alcanzó su punto más alto, el cielo guardó silencio. Y ese silencio era más aterrador que cualquier trueno. Me fue mostrado como el clamor de la tierra ascendía. No eran solo voces humanas, era la sangre derramada. Era la creación misma pidiendo justicia. Los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, se presentaron ante el Altísimo, no con temor, sino con un reporte. La rebelión había cruzado el límite. Entonces fui enviado. Sí, yo, un hombre, carne y polvo. Fui llevado ante aquellos que habían descendido en gloria, y ahora estaban marcados por su propia transgresión. Los encontré inquietos. Ya no irradiaban la misma seguridad. Los gigantes comenzaban a destruir incluso lo que ellos mismos habían querido disfrutar. El caos no se podía controlar. Y cuando me vieron, supieron. Me pidieron que intercediera por ellos. Escribe nuestra súplica. Me dijeron, ruega por nosotros ante el Altísimo. Y lo hice. Subí nuevamente. Atravesé regiones que ningún hombre había visto. Me postré. Esperé. La respuesta no tardó. No habría perdón. No para ellos. Se me mostró el decreto. Los vigilantes serían encadenados en tinieblas hasta el día del juicio final. Azazel sería arrojado a un abismo desolado,
cubierto por rocas ásperas, donde permanecería hasta el fin. Sus enseñanzas serían recordadas como causa de corrupción, y los gigantes serían destruidos. No solo morirían, sus espíritus vagarían como fuerzas malignas sobre la tierra. Espíritus sin cuerpo, espíritus inquietos. Comprendí entonces que el mal no siempre desaparece, a veces permanece como consecuencia. Cuando regresé para anunciar la sentencia, el miedo estaba en sus rostros. Ya no eran majestuosos, eran conscientes de su caída. Y así comenzó el cumplimiento. Cadenas invisibles, oscuridad, separación. Pero el juicio no se detendría ahí, porque la tierra misma necesitaba purificación. Se me mostró algo más grande, algo que afectaría a toda la humanidad. Agua, no una lluvia común, un diluvio, y aunque la destrucción parecía absoluta, también vi preservación. Un hombre llamado Noé, una línea que continuaría. Pero antes de que esa agua cayera, yo sería llevado aún más alto, porque el juicio era solo el comienzo. Lo que el cielo me revelaría después, cambiaría para siempre la manera en que los hombres entenderían el universo. Después del juicio, pensé que todo había terminado, pero apenas estaba comenzando. Fui llevado más allá de la tierra, más allá de las montañas y los mares, más allá de las estrellas que los hombres observan creyendo que son simples luces en la oscuridad. Y entonces comprendí algo estremecedor. El universo no es caos, es orden. Vi los depósitos de los vientos. Vi cámaras donde se guardan la nieve y el granizo. Vi las puertas por donde sale el sol y por donde se oculta. No se movía al azar. Seguía rutas establecidas, decretadas desde el principio. Cada estrella tenía un nombre. Cada uno obedecía. Y se me mostró que aquellas que no obedecen son castigadas. Comprendí que la rebelión no fue solo un evento en la Tierra. Fue una ruptura en el orden cósmico. Los ángeles me guiaron a través de regiones luminosas y regiones de oscuridad. Me mostraron el lugar donde esperan las almas de los justos, llenas de paz. Y también el abismo reservado para los impíos, donde la angustia es constante. Vi montañas de fuego, vi ríos de luz, vi árboles cuyo fruto era vida. Y en medio de todo, entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. El juicio no es desordenado, es preciso, es matemático, es inevitable. El movimiento del sol, la danza de la luna, el ciclo de las estaciones, todo responde a leyes establecidas por el Altísimo. Nada se adelanta, nada se retrasa. ¿Y el hombre? El hombre también tiene un tiempo asignado. Vi generaciones levantarse y caer, imperios surgir y desvanecerse, todo bajo una supervisión invisible pero constante. Entonces entendí que la historia no es una serie de accidentes, es una narrativa dirigida, y yo estaba viendo apenas una parte del diseño. Pero lo más impactante no fue el orden de los astros, fue ver el futuro. Se me mostraron tiempos venideros, tiempos de corrupción otra vez, tiempos donde la maldad crecería como en los días de los vigilantes. Pero también vi el levantamiento de un justo, uno que traería equilibrio, uno que juzgaría con rectitud. Un hijo del hombre, una figura gloriosa, preexistente, preparada para un tiempo señalado. Y cuando vi eso, comprendí que mi relato no era solo advertencia, era esperanza. La justicia vendría, el caos no tendría la última palabra, pero aún quedaba algo por revelarme, algo que conectaría el cielo con la historia humana de una forma que pocos entenderían, porque lo que había comenzado con ángeles, terminaría con el destino eterno de la humanidad. Después de contemplar el orden del universo, después de ver el juicio preparado para los vigilantes, después de presenciar el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia, pensé que ya no quedaba nada más por mostrarme. Pero estaba equivocado, porque lo último que vi no fue el pasado, fue el final. Se me reveló que la historia de la humanidad no es infinita. Tiene un clímax, un momento culminante donde todo lo que comenzó con rebelión terminará con restauración. Vi cómo el mal, aunque poderoso por un tiempo, tiene límites. No es eterno, no es invencible. Está contenido dentro de un plan mayor. Y entonces apareció él nuevamente, el Hijo del Hombre, no como promesa distante, sino como figura central del desenlace. Vi cómo se le daba autoridad para juzgar. Vi tronos colocados, vi libros abiertos, vi a reyes temblar y a poderosos caer de rodillas. Pero también vi algo más profundo. Vi a los justos levantarse, vi a los que sufrieron injusticia recibir consuelo, vi a los que fueron olvidados por el mundo ser recordados en el cielo. Entendí que ninguna lágrima pasa desapercibida, ningún acto queda sin registro. La justicia que los hombres creen tardía, simplemente espera el momento exacto. Entonces comprendí algo que estremeció mi espíritu. La historia no gira alrededor del caos, gira alrededor del juicio y la restauración. Todo lo que comenzó con la caída de los vigilantes, con la corrupción de la humanidad, con la violencia desatada en la tierra, será corregido. El mal será separado, la oscuridad será confinada, la justicia será establecida. Y lo que más impactó mi corazón fue saber que este mensaje no era solo para mi generación, era para todas, para los que viven creyendo que el mal gana, para los que dudan cuando la injusticia parece triunfar, para los que sienten que el cielo guarda silencio. El cielo no está en silencio. El cielo observa, el cielo registra, el cielo actúa en su tiempo. Y cuando mi visión terminó, supe que mi papel no era cambiar el destino del mundo, era advertirlo, era dejar testimonio, era recordar que existe un orden invisible gobernando lo visible.
Después de todo lo que vi, los vigilantes encadenados, los gigantes destruidos, los secretos celestiales revelados, el juicio preparado y el Hijo del Hombre exaltado, comprendí que la verdadera pregunta no es qué ocurrirá con el mundo. La verdadera pregunta es, ¿de qué lado estará cada uno cuando ese día llegue? Mi nombre es Enoc. Caminé con Dios, y lo que vi no fue un mito, fue el destino escrito de la humanidad.